356. Con este número, que parecía un código aleatorio, bautizó la familia Porsche a su primer automóvil. Un pequeño y modesto deportivo de 4 cilindros, excitante y eficaz, en el que la calidad de fabricación y la fiabilidad sobresalieron durante casi 2 décadas de lenta evolución por encima de cualquier otra cualidad. Un excelente pero costoso punto de partida que tomaba como base un estudio salido de las mesas de diseño de los austriacos 15 años antes, el Proyecto 60, o lo que era lo mismo, el Volkswagen, el legendario coche del pueblo alemán. La historia del 356 comienza en tierras austriacas, en un viejo aserradero situado en Mund. El primer prototipo, descapotable, contaba con un chasis tubular y una carrocería de aluminio, y su motor, de procedencia Volkswagen, como las suspensiones, la transmisión y la dirección, iba situado en posición central, rindiendo 40 caballos gracias a sus 1100 centímetros cúbicos. Este deportivo comienza a fabricarse en el invierno de 1948 a un ritmo de 5 unidades al mes, y respecto al prototipo contará con un chasis simple de tipo plataforma, mientras que su propulsor irá situado detrás del eje trasero, como la variante cabrioleta aparecida en junio de ese mismo año. El 356 se presenta oficialmente en el Salón de Ginebra de 1949, y a partir de abril del año siguiente la producción de las carrocerías cerradas, ahora de acero, se confiará a la empresa Reuter, situada en Stuttgart, a donde los Porsche habían regresado durante ese primer año de la década de los 50. Desde abril del 51, tanto el coupé como la variante descubierta dispondrán de una cilindrada de 1300 centímetros cúbicos con 44 caballos, y antes de que finalice ese año aparece un motor de 1,5 litros que desarrolla 60, disponible desde la primavera de 1952. A partir de esa temporada y de manera progresiva se llevarán a cabo una serie de modificaciones estéticas. Los parachoques más gruesos irán separados de la carrocería y contarán con 2 topes, las llantas de 16 pulgadas pasarán a estar perforadas, los faros traseros rectangulares serán sustituidos por 2 de forma circular y el parabrisas en forma de V será de aquí en adelante de una sola pieza. En 1954 el motor de 1100 centímetros cúbicos desaparecerá de la gama y las versiones del siguiente año serán fácilmente reconocibles por los intermitentes integrados en las rejillas del claxon. Tras casi 10.000 unidades comercializadas, en septiembre de 1955 se da a conocer el 356A en el Salón de Frankfurt. Los cambios son muy significativos, ya que se aumenta el ancho de vías en ambos ejes, las llantas pasarán a ser de 15 pulgadas con mayor anchura y se abandona el motor de 1500 centímetros cúbicos en favor de un nuevo 1600 que rendirá 60 y 75 caballos. Serán estas las únicas versiones que se exporten entonces a Estados Unidos, su mercado principal. Además, en los A el parabrisas delantero será más envolvente, en el lateral de la caja aparecerá una tira cromada y en el capó delantero se prolongará el adorno que finaliza en el escudo. Para la temporada 56 se presenta el mítico 356 Carrera, nombre asociado desde entonces a los Porsche más prestacionales, cuyo motor de doble árbol y 1500 centímetros cúbicos rendirá inicialmente una potencia de 100 caballos. A partir de marzo de 1957, unos pilotos traseros en forma de lágrima sustituyen a los faros dobles y la iluminación de la placa de la matrícula se realizará desde su parte inferior, mientras que las salidas del escape estarán integradas en los topes de los paragolpes. Con más de 20.000 unidades circulando por todo el planeta, la familia 356 se renueva con la serie B para afrontar el primer año de la década de los 60. En esta evolución, conocida como T5, los faros se situarán en una posición más alta y los parachoques, más envolventes y de mayor tamaño, contarán con nuevos topes, disponiendo los intermitentes de una forma más puntiaguda al tiempo que el escudo del fabricante cobra mayor protagonismo. 2 años más tarde, en el Salón de Frankfurt de 1961, se presenta la carrocería T6, cuyos cambios estéticos serán prácticamente los últimos que conocerán los 356. El parabrisas y la luneta aumentan todavía más su superficie, la tapa del capó delantero se prolonga hacia el parachoques y en la parte trasera aparecen 2 rejillas cromadas en la portezuela del motor destinadas a mejorar su refrigeración. Finalmente, en julio de 1963 se dará a conocer el 356C, el último integrante de esta veterana saga, un par de meses antes de exponerse en Frankfurt junto al 901, el futuro 911 que acabaría por sustituir, junto con los 912, al primer deportivo de Porsche en 1965.
El 356 al que nos hemos subido fue fabricado en 1962 y comercializado entonces en Estados Unidos. Se trata de la versión Super 90 con carrocería B del tipo T6, a pesar de que en su trasera está identificado como su equivalente en la postrera gama C. En ese año la gama 356, la única que ofrezca Porsche, estará formada por la variante Coupé, el hardtop fabricado por Karmann y exclusivo de la familia B, el cabriolet con techo duro desmontable y el prestacional Carrera 2 con motor de 2 litros y 130 caballos. La carrocería del 356B conserva las aerodinámicas líneas diseñadas a finales de los años 40 por Erwin Komenda, responsable también de la inmortalidad de las curvas de los primeros Volkswagen Käfer o Escarabajo. Aunque, como hemos visto, los años de continua evolución habían hecho que los suaves trazos de las primeras versiones se fueran musculando con el incremento de la longitud, que en este caso sobrepasa por la mínima la barrera de los 4 metros, siendo su distancia entre ejes de tan solo 2,10 y su altura de poco más de 1,30 m. De este modo, el 356 T6 suponía la última vuelta de tuerca en el aspecto del primer Porsche y anticiparía las formas del modelo que consolidaría al fabricante como una referencia mundial, el 911, surgido de los lápices del nieto del fundador de la saga. El habitáculo del 356 se caracteriza por su sencillez y por la amplitud de sus plazas anteriores, libres de la interferencia de cualquier elemento mecánico y favorecidas por la generosa anchura de la carrocería, que roza el 1,70 m. Desde la aparición de los A, el interior disponía de asientos con respaldos inclinables y el volante, de considerable diámetro, contaban los B con 3 radios en lugar de los 2 brazos de las primeras versiones. Los mandos y accesorios aparecen esparcidos a lo largo del salpicadero de chapa y la instrumentación cuenta con 3 esferas, desde las que se controla la velocidad, el nivel de combustible y la temperatura del aceite, y el régimen de giro del motor, que en nuestra unidad aparece a la derecha en lugar de ofrecer su medición en la parte central. La dotación de este Super 90 seguía los cánones establecidos para este tipo de vehículos a comienzos de los años 60 y contaba de serie con reloj y encendedor eléctricos, guantera con llave e iluminación de la instrumentación de intensidad variable. El acceso a las plazas traseras se realiza con cierta dificultad, abatiendo únicamente los respaldos, debido al discreto espacio disponible, que puede ser aprovechado para transportar parte del equipaje. El vano delantero aloja la rueda de repuesto y la batería de 6 voltios y permite dar acomodo a un par de bolsas de viaje de fin de semana que irán situadas sobre el depósito de combustible de 50 litros, cuyo llenado se efectuaba en los T6 a través de la aleta derecha sin necesidad de abrir el capot. El motor refrigerado por aire de 4 cilindros opuestos y distribución mediante un árbol de levas central tiene sus orígenes en el que empleaban los Volkswagen. Sus cotas supercuadradas hacían que su cubicaje alcanzase los 1582 centímetros cúbicos, cilindrada que desde 1958 era la única disponible en la gama 356 a excepción de los Carrera. Frente a las versiones de 60 y 75 caballos obtenidos de su misma cilindrada, aquí se consiguen, gracias a una relación de compresión de 9 a 1, 90 caballos a 5.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 12,3 kilográmetros al elevado régimen de 4.300 vueltas, a pesar de lo cual el motor hace gala de una notable capacidad de recuperación desde sus primeros giros. La alimentación corre a cargo de 2 carburadores Solex de doble cuerpo, y el cárter, las culatas y los pistones estarán fabricados en aleación ligera, como en todos los 356 producidos desde la llegada de los A. Debido a sus 935 kilos, el 356 Super 90 aceleraba de 0 a 100 en poco más de 11 segundos, como pudo comprobar la revista 4Route en 1962, fijándose su techo de velocidad en 180 km por hora. Su consumo oscilaba entre 8,5 litros y algo más de 13 a la centena, de acuerdo con lo publicado por Road & Track. La caja de cambios de los 356 contará con 4 velocidades sincronizadas desde la aparición de las variantes A, pudiendo alcanzarse en nuestra unidad 50 km/h en primera, casi 90 en segunda y unos 135 en tercera. En el apartado de frenos, el 356 Super 90 dispone de tambores de 280 mm de diámetro en las 4 ruedas, siendo esta la principal diferencia respecto a los C, que equiparán discos en ambos ejes en todas sus versiones. Las suspensiones son independientes a las 4 ruedas, siguiendo los esquemas que el profesor Porsche había adoptado para los Volkswagen Escarabajo. Se recurre a la barra de torsión como elemento elástico en los 2 ejes,
conteniéndose las inercias de la carrocería en las curvas mediante barras estabilizadoras. Aún así, el motor boxer colgado por detrás del eje trasero hacía que el 356 fuese propenso a los sobrevirajes, por lo que exige a su conductor no bajar la guardia al volante. ¿Cuáles eran los rivales de este pequeño deportivo? En 1962, en un mercado tan neutral como el suizo, un 356 Super 90 costaba 19.790 francos suizos, por lo que se situaba entre los casi 16.000 de un Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce y los cerca de 22.000 que Mercedes nos pedía por un elegante 190 SL. Por debajo del precio del italiano, un Triumph TR4 se aproximaba a los 14.000 francos, mientras que un coqueto Fiat 1500 Cabriolet con la misma potencia que el Porsche rozaba los 15.000. Si construyo un automóvil que me proporciona satisfacción, tiene que haber otras personas que compartan mi sueño y estén dispuestas a comprarlo. Este era el deseo de Ferry Porsche antes de que finalizase la década de los 30, pero la guerra alteró sus planes. Aún así, casi 2 décadas después de que los primeros coches en llevar su apellido abandonasen un viejo aserradero, el ingeniero austriaco no se había equivocado. Más de 75.000 personas habían tenido su mismo sueño: conducir el proyecto 356.